El arte de predicar, método 1 millón de predicadores, exégesis bíblica. Este es el video número 53. Este video 53, aquí voy a responder una pregunta que alguien me hizo. Uno de ustedes me hizo. ¿Qué significa realmente Mateo capítulo 11, el versículo 12? ¿Cómo debo interpretar correctamente Mateo el capítulo 11, el versículo 12? Y me pareció una excelente pregunta, porque Mateo el capítulo 11, el versículo 12, es uno de estos textos que muchas veces escuchamos predicar, pero pocas veces nos detenemos a estudiar dentro de su contexto. Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y probablemente has escuchado interpretaciones como esta: tenemos que ser violentos espiritualmente. Tenemos que arrebatar las bendiciones de Dios. Tenemos que tomar el reino por la fuerza. Pero antes de repetir cualquiera de estas interpretaciones, debemos hacer la pregunta que hemos aprendido durante esta serie. ¿Qué está diciendo realmente el texto? Así que hoy vamos a hacer exégesis y vamos a utilizar las 7 preguntas que hemos venido aprendiendo. ¿Estás listo, predicador? Pues vamos allá. Primera pregunta, ¿qué dice el texto? Mateo, capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Inmediatamente encontramos expresiones que necesitan investigación. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. No podemos simplemente asumir lo que significan. Tenemos que investigar. Segunda pregunta, ¿quién escribió? Estamos en el Evangelio según Mateo. Y uno de los grandes temas de Mateo es precisamente el reino de los cielos. Desde el comienzo del Evangelio encontramos el anuncio de la llegada del reino. Juan predica, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús proclama el mismo anuncio. Por eso Mateo capítulo 11, el versículo 12, forma parte de una historia mucho más grande acerca de la llegada del reino. Tercera pregunta, ¿a quién se está hablando? En este momento Jesús está hablando a las multitudes acerca de Juan el Bautista. Y esto es fundamental, porque Mateo capítulo 11, el versículo 12, no aparece aislado. Está dentro de una conversación acerca de Juan el Bautista. Cuarta pregunta, ¿qué estaba sucediendo? Regresa al comienzo de Mateo el capítulo 11, donde está Juan. ¿Dónde está Juan en ese momento? En la cárcel. Juan había confrontado a Herodes y ahora está encarcelado. Desde allí escucha acerca de las obras de Cristo y envía a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Predicador, ¿estás allí? Jesús responde señalando lo que está ocurriendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Después que los discípulos de Juan se marchan, Jesús comienza a hablar a las multitudes acerca de Juan y dice algo extraordinario, predicador. Mateo el capítulo 11, el versículo 11. Mateo capítulo 11, el versículo 11. Te lo dejo para que lo leas. Inmediatamente llegamos al versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿ves la conexión? El versículo está hablando del reino dentro del contexto del ministerio de Juan. Juan anunció la llegada del reino. Juan preparó el camino.
Juan confrontó el pecado y Juan terminó encarcelado. Esto ya debería hacernos pensar antes de interpretar. Violencia. Simplemente una actitud pasiva de creyentes conquistando las bendiciones. Pero todavía necesitamos investigar las palabras. Quinta pregunta, y esto es importante, predicador. Quinta pregunta, ¿qué significan las palabras? Aquí encontramos una de las razones por las cuales Mateo, el capítulo 11, el versículo 12, es difícil, predicador. Es difícil. La expresión traducida sufre violencia proviene del verbo griego biasetai. Biasetai. ¿Ok? Esta palabra puede comunicar la idea de ejercer fuerza o sufrir fuerza, dependiendo de cómo entendamos su forma y su contexto. Por eso, diferentes traducciones bíblicas no presentan Mateo el capítulo 11, el versículo 12 exactamente de la misma manera. Algunas traducciones la traducen de la siguiente forma: el reino de los cielos sufre violencia. Otras reflejan una idea semejante a el reino de los cielos avanza con fuerza. Esto es importantísimo. Cuando buenas traducciones difieren significativamente, el predicador debe detenerse e investigar. Eso debe hacer el predicador. Después aparece otra palabra, biastai o blastai, que puede referirse a personas violentas o personas que emplean fuerza. Y posteriormente encontramos el verbo harpazo, que comunica la idea de tomar, ¿ok? Apoderarse, arrebatar. Entonces tenemos tres elementos importantes: reino, fuerza o violencia, arrebatar. Pero recuerda lo que hemos aprendido. Un diccionario no hace la exégesis por nosotros. No, predicador, un diccionario no hace la investigación que nosotros tenemos que hacer, la exégesis que nosotros tenemos que hacer. No podemos escoger el significado que más nos guste. Tenemos que regresar al contexto. Sexta pregunta: ¿qué viene antes y qué viene después? Antes tenemos a Juan encarcelado. Tenemos a Jesús hablando de la grandeza de Juan. Después del versículo 12, Jesús continúa: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y posteriormente dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces Juan aparece como una figura decisiva en un momento de transición. Los profetas habían anunciado, Juan prepara el camino, y ahora el reino está irrumpiendo con la llegada de Jesús. Pero esa llegada no ocurre sin oposición. Juan está en prisión. Jesús mismo enfrentará oposición. Los mensajeros del reino encontrarán resistencia. Ahora mira otro texto importante. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y nuevamente encontramos lenguaje relacionado con fuerza alrededor de la respuesta del reino. Esto confirma algo importante. Juan marca un momento decisivo. Con su ministerio comienza una nueva etapa en la proclamación del reino. Esto es 1,000,000 de predicadores y esto es exégesis bíblica. Predicador, no se te olvide compartir, no se te olvide compartir. A la persona que me hizo la pregunta, espero haberle ayudado. Que Dios te bendiga. Bye bye.